Antes de nada, sí, este video tiene spoilers de la historia, así que, por si no la viste, la creepypasta completa estará acá en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. A pesar de que este canal fue iniciado hace solo un año, la verdad es que llevo bastante tiempo en internet, y justamente por todo ese tiempo que pasé navegando por la red, me adentré al mundo de las creepypastas con Locuendo, algo que actualmente parece ser sinónimo de La memes y leyenda vidas cuenta que light. Leatherface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó. Pero volviendo al tema, habiéndome metido a este mundo, era cuestión de tiempo para que escuchara el nombre de una historia que más de uno conoce. NES Godzilla Creepypasta, o simplemente Godzilla Monster of Monsters, es una historia que vi varios años después de oírla por primera vez, no tanto por falta de interés, sino que por falta de tiempo. Y no fue hasta hace como 2 años que le di una oportunidad. Y la verdad, me encantó. A pesar de no ser un fan de Godzilla como tal, sí que me gusta bastante su concepto y creo que se presta para verlo desde varias perspectivas, y más si entramos en el ámbito de los videojuegos, pero por desgracia, al parecer su potencial en este recurso nunca fue explotado de una forma satisfactoria por completo. Esto se puede notar en su videojuego para Nintendo NES del mismo nombre que la creepypasta. Un juego que solo a oídas comprendo que es bastante mierdoso, no tan mierdoso como el juego de pero sí mierdoso. No lo puedo comprobar, o bueno, en verdad sí, ya que existen los emuladores, pero sinceramente me da mucha paja ponerme a jugar esta mamadota. Como decía, no puedo confirmar que este juego fuera tan malo, por el simple hecho de que no lo jugué, pero aún así, veo que en cuanto a jugabilidad llamó la suficiente atención de una persona como para crear todo un nuevo lore en torno a él. Y dicho esto, hablemos de su creador, con el cual me intenté contactar, pero digamos que no llegamos a nada. En fin. Cosvidad Jones es el autor de la historia, el cual, usando su habilidad en el ámbito del pixel art, logró crear una de las historias más icónicas y aterradoras de toda la red. Llegando hasta el punto de que sus dos personajes originales más famosos estuvieron a punto de aparecer en una franquicia de videojuegos sobre kaijus. Cosa que no se pudo por desgracia. Como podéis ver, este relato tiene un estatus bastante más alto de lo normal, haciendo así que muchas personas la traten como lo mejor en cuanto a creepypastas de videojuegos se trata, pero ¿esto es así? ¿O simplemente nuestra memoria nos está jugando una mala pasada? Eso trataré de analizar, pero antes de comenzar, dos cosas. La primera, no tomaré en cuenta la secuela de la historia llamada Replay, ya si eso haré un video aparte referente a esta. Segundo, este video se dividirá en 3 partes, y en la descripción estarán las divisiones para que cada persona decida qué parte quiere ver específicamente. Ahora sí, busquen algo para comer y pónganse este video de fondo mientras hacen cualquier cosa, que esto va para largo. Como cualquier historia, esta tiene un comienzo. Veamos. Realmente, el inicio es bastante común, el protagonista es un gran fan de la franquicia en cuestión, y se le es entregado una copia del juego de su infancia por parte de un amigo con contactos misteriosos. Hasta aquí se podría hacer pasar por otra historia aburrida sobre un juego maldito, pero no es hasta que el cartucho es introducido en la Nintendo NES, que las cosas comienzan a ponerse interesantes. Al inicio todo es normal, y el autor simplemente cuenta la agradable sensación que le producía el volver a, y perdonen por la redundancia, jugar el juego, aunque uno de los jefes originales había sido reemplazado por un kaiju que no apareció en una película de Godzilla hasta un año después de la salida del juego, pero el prota solo pensó que era una copia de alguna versión especial, así que no le dan mucha importancia y hasta se emociona. Pero bueno, el primer jefe, tras un par de golpes, se comenzó a buguear y toda la pantalla se cubrió con píxeles de color rojo, lo que hacía la partida imposible de acabar. Debido a esto, y como el prota pensaba que simplemente era un error debido a la época, hizo lo que toda una persona razonable haría, soplar el cartucho y volverlo a introducir. Tras vencer al jefe, este fue consumido por el error y, a pesar de que no repercutió en nada, la pantalla se llenó del mismo error de antes. Aquí ya se deja claro que algo va muy mal, y sin necesidad de poner cataratas de sangre por todos lados, sutil pero eficiente.
Lo que sigue del nivel, y para hacerla corta, es simplemente que algunos Kaijus aumentan su tamaño a comparación del juego original, y que cuando son vencidos se buguean completamente. Lo realmente importante comienza en el segundo mundo. Paros es el verdadero comienzo de la historia. Aquí es donde los niveles comienzan a mostrar vida a su manera, sobre todo el segundo, una cueva de ojos, cuyo estilo artístico le podría dar tripofobia a cualquiera, pero ese es otro tema. El caso es que aquí los jefes comienzan a ser sustituidos por otros monstruos, aunque tampoco representan una amenaza mayor. A continuación se presenta a la bestia principal, Red. La presentación de un personaje como este en este tipo de historias es muy importante, ya que la tensión, por el tipo de nivel que se presenta, es lo que mantendrá al espectador pegado a la pantalla. Y he de decir, que esta historia lo hace de puta madre. Incluso la presentación del nivel es bastante buena, ya gracias a la descripción del autor, sabemos que es algo que ya de por sí, una consola como la NES no podría aguantar, y eso sumado a la música y al texto de la parte superior, da una sensación de intriga y de inquietud notable, pero un nivel así, no sería nada sin su enemigo principal. Aquí es donde se presenta a Red, el principal villano de la historia. Profundizaremos más en él cuando llegue la parte del análisis. Por ahora solo diré que nunca pensé que un montón de píxeles bien puestos podrían causar genuina tensión. En el siguiente mundo, el protagonista ya comienza a plantearse el quién podría haber hecho todo este juego y a dejar en duda muchas cosas, pero en sí lo más importante de este mundo es un, por así decirlo, modo diferente. La cara, que a primera vista no parece tener mucha importancia, pero que más tarde, al descubrir que el juego está vivo, se podría decir que se vuelve un personaje más. Aparte de eso, el hecho de esto a modos de juego sean de preguntas de sí o no, nos dejan ver algo más de la personalidad del protagonista sin necesidad de que él mismo la diga, algo muy inteligente la verdad. Por ejemplo, gracias a las preguntas importantes, sabemos que es un adulto por responder que sí a la pregunta sobre si tenía un trabajo, y también que no es alguien a quien le gusta el meterse en problemas. Estas preguntas se mezclan con otras que no tienen que ver con el jugador o que son muy estúpidas, pero por cómo es el juego digamos que le da algo de personalidad extra a este modo de juego. Siguiendo con los jefes, estos se vuelven cada vez más extraños, desde bichos que lanzan misiles hasta que lanza rayos láser. Al llegar de nuevo al enfrentamiento con Red, esta vez habría obstáculos que joderían no solo a Godzilla, sino que también al propio monstruo rojo. Tras abrirse camino y pasar el nivel, el protagonista insultó al monstruo llamándole idiota, cosa que a este no le gustaría ya que le miraría directamente. Este pequeño acto, por ridículo que parezca, si te pilla desprevenido te puede poner la piel de los huevos de gallina. A partir de aquí iré más rápido porque realmente me estoy alargando mucho. En el nuevo mundo, el prota hace las preguntas de la cara de nuevo, con la diferencia de que ahora la pregunta final era que si quería un nuevo monstruo. Al ser su respuesta que sí, el nuevo Kaiju se le fue otorgado, porque creo que no lo dije, pero aparte de Godzilla, el juego también le permitía al jugador el controlar a Mothra. En fin, el nuevo monstruo era Anguirus, un personaje con sus propias habilidades, que es usado en un nuevo nivel de agua donde, de nuevo, los gráficos son demasiado avanzados para una consola como la Nintendo NES, siendo que el agua tenía efectos de transparencia y salpicadura. Después de matar a un par de enemigos típicos en cualquier nivel acuático, Godzilla avanza hacia un nivel cuyo símbolo era el de un castillo azul. Dentro se encuentra una táctica para causar inquietud en el espectador que se repetirá en el resto de mundos. La cual es, no poner ningún enemigo y que con solo la información que se da y la imagen del fondo, puedas sentir lo mismo que el protagonista en ese instante. Después de una batalla contra un jefe que usaba su pito como arma, tu madre tiene una polla tan grande como el puto Empire State. Godzilla entra a un nivel de hielo. El primer enemigo es uno congelado que tras ser liberado por el aliento atómico, empuja al jugador hacia atrás. Lo que sigue del nivel es un parkour bajo el agua acompañado de unos bichos que tiran pinchos y un mini jefe con forma de bolsa, que era otro Kaiju de las películas de Godzilla. Para este punto, ya deberíamos tener en cuenta que, al juego estar vivo, estos mundos, dentro del universo de la creepypasta son reales y por lo tanto, los enemigos, no son más que otros seres vivos. Después de 2 batallas de jefes más, que por cierto, muy buena entrada la del falso Raigan, llegamos de nuevo a la persecución con Red, esta vez en un escenario distinto, bajo el agua.
Esta vez el desafortunado es Anguirus por ser el más rápido del grupo. No se pierde el tiempo en explicar cómo aparece Red en pantalla y se va al grano, dando un momento de falsa tranquilidad tanto al protagonista como al espectador y haciendo que el monstruo no se tire el agua de primeras, para luego volverlo un cambiaformas y presentarlo con un rugido diferente. El hecho de que ahora el agua ralentizase a Anguirus hace que la persecución sea mucho más reñida y que escoger al monstruo más rápido no haya valido mucho la pena. Aún así, se muestra que el monstruo es bastante más que una simple conjunción de píxeles, haciendo que se desespere y libere de su boca un cúmulo de tripas con dientes que funcionan como garras, esto mientras se debe de esquivar un cúmulo de bombas desperdigadas por el mapa. No obstante, la victoria vuelve a ser del protagonista. En el siguiente mundo, el protagonista responde a las preguntas dadas por la cara, y tras responder con un no, a la pregunta sobre si le gustaba Mothra, tanto Godzilla como Anguirus desaparecieron del tablero, quedándose así con el personaje más débil del juego. Por este tipo de cosas no se puede saber si la cara realmente es otra víctima más de Red u otra cosa, pero hablaremos de eso más adelante. Tras un nivel de campo que más parecía un ecosistema donde había seres parecidos a velociraptores cazando una especie de ciervos, el prota entra a un nivel que mostraba a los enemigos naturales de la humanidad del pasado, presente y, curiosamente, futuro. Algo interesante pero a la vez inquietante. Tras un combate con un mini jefe cuyo parecido con Acacius es bastante notable y más parece un foreshadowing de lo que se vendrá. A partir de aquí, se podría decir que el orden en el que el protagonista cambia de nivel es incorrecto, ya que, primero va a uno con residuos tóxicos, donde por el fondo se deja ver que hay civilización, y se sabe que es el mismo mundo ya que aparece la misma especie de ciervo, aparte de que el mini jefe aquí es un monstruo con un cráneo de ballena. Por otro lado el siguiente nivel es uno helado, y podría representar a la edad de hielo, ya que aquí se vuelve a ver a los velociraptores de antes, solo que con un cambio de colores a unos más gélidos, y por la pelea que se ve en un segmento, se intuye que no estaban pasando por una era muy fácil. Aparte de que en el anterior nivel no hay rastro de ellos. El siguiente segmento es una batalla contra lo que más parece un jefe hecho y derecho, ya que a diferencia de los otros mini jefes, aquí sí se describe que tiene una presentación, además de que su diseño podría estar fácilmente en cualquiera de los dos Blasphemous de lo increíblemente detallado y amenazante que se ve. Ahora tras vencerlo a base de suerte y experiencia básicamente, ya que como dije, Mothra no es una muy buena opción para este tipo de personajes. La recompensa no fue muy buena. El mensaje es explicado por el narrador. Al prota le llega un recuerdo sobre su vieja, que al parecer sufría de problemas mentales, y un día se aventó a la carretera cuando camión estaba pasando. En sí el por qué Red le recordó eso al protagonista se deja a libres interpretaciones, pero en sí lo que más sentido tiene es que tras ver cómo vencía al monstruo lunar con el Kaiju más mierda del juego, Red haya decidido atacar de forma psicológica al prota para debilitarlo aún después de haber logrado tal hazaña. En fin, pasando al siguiente nivel, bautizado como el laberinto dorado, Mothra recupera su poder y su vida, cosa extraña y que no se termina de explicar del todo. El nivel en sí trae algunas novedades, como que por ejemplo ahora los monstruos pueden mirar a la izquierda, o que las partes no se dividen en secciones, al ser sumamente gigante a comparación de los anteriores donde solo se debía de ir hacia la derecha. Aparte de eso, entre los enemigos y decoración había, lava, moas, y una cara que mira fijamente a la pantalla. A ver quién adivina lo que pasa acá antes de llegar al final. El siguiente nivel era básicamente otro ecosistema lleno de pequeños seres suicidas y un mini jefe parecido a una araña con cara de búho de color azul. Después de vencer a dos y de camino hacia Mecha Godzilla, entra en un laberinto oscuro, que parecerá un recolor del anterior, pero en verdad, el uso del color hace que todo sea más claustrofóbico y el hecho de que no se pudiera ver a ningún ser alrededor, solo empeoraba las cosas. Solo, en un laberinto muy extenso en plena oscuridad, con un monstruo que había dejado de serlo comparado con el escenario. Solo e indefenso, en un laberinto que parecía eterno. ¿O no? De la nada, todo se encontró completamente negro. Tras escucharse un grito, el protagonista tuvo que huir a ciegas, cosa que no salió bien, ya que en medio de la agobiante persecución, los monstruos, que solo pudieron ser identificados tras subirle el brillo a la captura de pantalla hecha, y que parecen de la misma especie que los velociraptores de los dos niveles del bosque, lo atrapan y le bajan la barra de vida, pero tras que se volviera a encender la luz, los monstruos desaparecieron, dejando en claro que el objetivo era escapar antes de que se apague
apagaran las luces. Las luces se apagaron varias veces, pero la segunda, el prota solo se salvó gracias a una cabeza que miraba a la pantalla de la misma forma que la del laberinto dorado, ya que cerca de ella los monstruos no se atrevían a continuar la persecución. Lo repito, a ver si alguien adivina qué significa la cabeza. Tras pasar el nivel y vencer al falso Mecha Godzilla, que por cierto, muy god el diseño, Mothra toma el honor de protagonizar la persecución con Red. Este mundo ha manejado bastante el hecho de la claustrofobia, haciendo que el protagonista se sienta agobiado y perdido ya que, al ser un laberinto, se requiere retroceder y volver a los mismos lugares. Si anteriormente esto fue horrible gracias a los perseguidores, ahora que estaba a solas con Red era otro nivel. ¿Lo pillan? Otro nivel, porque es un videojuego de NES. Bueno, como sea, que Red al final se desespera y comienza a romper las paredes del laberinto con su boca de intestinos, pero no consigue nada porque el prota se escapa. Pasemos al siguiente mundo. Extus. Al entrar a este mundo, el protagonista ve que uno de los jefes era un falso Ghidorah, y que ha recuperado a uno de sus monstruos, que en este caso es Godzilla. El por qué aún no recupera a Anguirus no se sabe. El personaje principal decide hacer las preguntas de la cara con Godzilla, y aquí, saltándonos las preguntas aleatorias, las importantes son las últimas dos. La primera era sobre si quería un nuevo monstruo, a lo que obviamente responde que sí, y en la segunda, la caja le pregunta si le echará de menos, y después de responder sí, esta pone una cara de herido, como si supiera que esta sería la última vez que se verían. Y al volver al tablero, aparece el Goa de Goaps, Steel de Bes, Solomon, que se carrea un nivel entero con referencias bíblicas incluidas. Sabremos más de él más adelante. El siguiente nivel es uno bautizado como las pirámides de bronce, ya que tenía un estilo bastante egipcio. El punto es que, con Godzilla, el prota se enfrenta a dos mini jefes que logra vencer con estrategia. Llegados a este punto, el protagonista se da cuenta de que puede mover a cualquier monstruo a todas las partes del tablero sin restricción, pero como es un tryhard, decide jugar con Solomon un nivel donde aparecen los moais esos que salían en Bob Esponja. El siguiente nivel es jugado por Godzilla y es básicamente el juego original si fuera bueno. Lo que sigue es ver a Solomon escapar de una nave alienígena, llena de bichos raros y trampas. El siguiente es un nivel de farmeo, donde los enemigos, con forma de corazón por cierto, no pueden atacarte pero tú a ellos sí. Después de vencer a dos jefes con Solomon, llegan a donde está el falso Ghidorah, que después de un troleo, se vuelve una mezcla de todos los jefes anteriores llamado Quimera. Este monstruo se vencía atacándole las partes de los otros jefes para ir debilitándolo. El problema es que era muy fuerte y hasta Solomon tenía complicaciones, por lo que usa un truco donde cambiaría de monstruo entre Solomon y Godzilla cada vez que uno de ellos tuviera la vida baja. Y así fue como con un rayo de energía por parte de Solomon, pasamos al nivel de Red. Oh no, espera, es el símbolo de una cruz. Habrá que ver lo que es. Antes de entrar, el protagonista quiso probar con Solomon, pero este no podía hacerlo, no se daban razones, por lo que decidió intentarlo con Godzilla y ahora sí que pudo entrar. Ya dentro, el símbolo de la cruz cobró sentido, ya que este era un cementerio. Avanzando un poco, y tratando de que Red no lo pudiera sorprender, el prota se topó con este supuesto ángel, que tiene un curioso parecido a las cabezas antes vistas. De repente suena un rugido, y mientras el fondo se volvía un abismo infernal, de un lado de la pantalla apareció la bestia roja, que se abalanzó a Godzilla. Sin embargo, el ángel se interpuso, y mientras Red le trataba de quitar de en medio, rasgándole la pierna mientras ella lloraba sangre, Godzilla huye de aquella escena buscando la salida. El recorrido era igual al anterior, solo que esta vez con una carga emocional mayor, ya que la única criatura que había tratado de ayudar al protagonista, ahora está siendo devorada por la bestia, que lo lleva atormentando desde que comenzó la partida. A todo esto y justo antes de escapar, el protagonista recordó que Red podía oírle, así que le lanzó un insulto. Grave error. Sin mucho más que decir, pasemos al último mundo. Zenith. En este mundo, se le es devuelto Anguirus al protagonista y el tablero era distinto al resto, puesto que era el más intuitivo de todos, solo se podía ir hacia una dirección, la derecha. En este caso, los jefes a enfrentar antes del final eran el Rey Ghidorah y Destroya. Al parecer dejaron lo mejor para el final. Al entrar al cuestionario de la cara, se comprendió la última pregunta que la vez anterior. Al salir.
aparece un nuevo monstruo en el tablero, y después de una negadota por parte de Red para poder usarlo, el prota entra a un cortometraje de un televisor, que no lo expliqué antes, pero en cada mundo había unos televisores que mostraban cosas muy extrañas si eran seleccionados, pero como no les logré encontrar significado, simplemente los salté, a diferencia de ahora, donde sí me parece oportuno resaltarlo. No había animación, no había sonido, la imagen hablaba por sí sola, y la cara estaba horriblemente glitcheada, esto era cosa seria. En fin, terminemos esto rápido. Después de un diseño de monstruos bastante bueno, de remarcar otra vez que el juego está vivo, y demostrar algo más de lore. Godzilla se enfrenta a los dos jefes que venían antes de Red, venciéndolos y abriéndose paso. En la batalla final Red le deja claro al protagonista que solo uno sobrevivirá, haciendo que este se quede inmóvil, no teniendo otra opción más que luchar. Tras usar la misma técnica que con Quimera de cambiar de monstruo, y de que Red le dijera que no podía cambiar las normas del juego, Solomon encara a Red, lo que nos da a entender que tuvieron historia juntos, y al final le acaba venciendo con un último ataque directo a la boca del monstruo rojo. O eso creía. Red toma una última forma, y uno a uno va matando a cada monstruo del protagonista, provocándole un gran dolor, porque no lo dije, pero todo lo que sentían los Kaijus él también lo sentiría. Al final, cuando Red acaba con Solomon, y tras intentar sin éxito que el otro monstruo reaccionara, Godzilla es mandado a morir, pero antes de eso, Red le confiesa que él mató a Melissa, obviamente lo dice para choquearle y que no logre dar el 100% en la batalla, pero eso también significa que Melissa tuvo algún contacto con el juego antes. En fin. Seguidamente, el protagonista, tras que mataran a Godzilla, comienza a desmayarse para nunca despertar, frente a una pantalla de Game Over que era consumida por un glitch rojo. Pero de repente aparece el ángel de antes, que mientras le da pelea a Red, ella le dice que Plot Twist era su vieja muerta. Y por el poder del amor, ahora sí lo deja usar al monstruo del tablero que antes no. El nuevo monstruo llamado Acacius, entra en una batalla contra Red, donde después de estar al borde de la muerte, logra vencer a la bestia roja. Dando paso a un final, donde todos los Kaijus asesinados y la cara, aparecieron y donde el ángel, le agradece al prota por todo lo que hizo para salvarlos. Lo que sigue el prota contactando con su amigo, él replanteándose si destruirlo, pero al final lo vende por Amazon, dando paso, a su secuela que no comentaré aquí. Bueno, qué decir. Si bien el final es bastante poder del amor, eso no quita que la historia en su conjunto sea bastante icónica, ya que gracias a sus diseños tanto de aliados como de enemigos son increíbles, y demuestran la maestría del autor en este ámbito. Si algo resalta en esta historia, es que tiene algo que a muchas otras les falta, y eso es, el alma. Y esta historia tiene mucha alma y cariño puesta. Y eso se nota tanto en las screenshots como en los personajes, que si bien no son los mejores escritos, son lo suficientemente interesantes como para encariñarte con ellos a pesar de que no digan una sola palabra en todo el gameplay y se comuniquen solo con texto. Es bonito ver que, en un mundo donde las historias de este tipo han sido bastardizadas, aún existen joyas de este tipo. Ya que bueno, para que un círculo con ojos te llegue a parecer un personaje, hay que esforzarse bastante. Leí comentarios de gente que piensa que el terror se pierde en la parte final, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo. Justamente en Zenith es donde sale la cara más repugnante en el buen sentido del estilo artístico, dándonos a personajes muy grotescos que van como anillo al dedo a este tipo de historias. Y además también mencionar que Red, como villano, es muy competente. Sí, podrá ser tu típico demonio de creepypasta, solo que no lo es, ya que este por lo menos tiene personalidad, y una bastante curiosa, puesto que más que un solo demonio, es más bien, un depredador que juega con su víctima, y la hace sentir minúscula, hasta que dé el momento oportuno, de atacar. Entonces, ¿es NES Godzilla la mejor creepypasta de videojuegos? Sí. Ya que a diferencia de otras que también tratan de salirse de lo común, esta historia sabe lo que es, y no va más allá. Lo cual, está bien. Ya que de esta forma, no cae en incoherencias estúpidas como cierta historia que no nombraré. En fin, como conclusión, decir que el hecho de que este tipo de historias sigan teniendo cierta relevancia, es bonito, ya que se ve el aprecio hacia esta historia de muchos quienes la vieron alguna vez, y se quedaron por lo que esta creepypasta era, gente como yo, que puede rever esta historia como 7 veces y no se va a aburrir, y ese aprecio también compartido por su creador, una persona, que le puso alma a una historia, en un momento donde eso escaseaba. O a lo mejor no y yo estoy aquí de apoyar DAO.